la idea es eso, a través de estos parladoiros, bueno, pues establecer, bueno, pues pequeñas ideas que puedan ser de interés para todos los participantes desde uno u otro aspecto, desde el ámbito de la ingeniería, desde el ámbito de la tecnología, desde el ámbito de la prensa, desde el ámbito del propio cliente, que puede ser una conservera, puede ser una tienda que vende ropa y también desde el cliente final, ¿vale? Es decir, cómo va a evolucionar todo esto para que la gente cuando teóricamente pueda salir a la calle, cómo serán las nuevas tiendas, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a ser esa opción de compra? Al final habrá esa omnicanalidad que se habla mucho en medios de comunicación, en la cual pues muy posiblemente todos los que estamos aquí reunidos pues iremos primero a la tienda online a verlo, pediremos consejos y a lo mejor compramos de otra manera, ¿de acuerdo? Un momentito, a ver, bien. Entonces, la idea es esa. Yo voy a ir lanzando preguntas. Os ruego, por favor, concreción, máximo 3 minutos, por favor, por cada intervención. Ya sé que a lo mejor puede resultar ajustado. Luego lo podemos ir viendo en función de cómo vaya los tiempos. Y la idea es luego, al final, abrir un pequeño parladoiro, una pequeña mesa de debate a propósito de todo lo que hayamos ido diciendo. Entonces, bueno, yo os voy a ir formulando preguntas y a partir de ahí pues vamos viendo, ¿de acuerdo? Sí, Faustino, dime, perdona. Hola, Santi. Mira, perdona, que os quería introducir también a Miguel, viendo que está con el micrófono desactivado para que lo activara y no haya problema. Nada, os introduzco. Miguel es una persona que se dedica a instalaciones de viene a participar en instalaciones de mobiliario y Disculpa, Faustino, te oigo entrecortado. Te oigo muy entrecortado. Hoy entrecortado, sí. Sí. Vale, darme medio segundo. Un segundo. Se te oye entrecortado. Bueno, si os parece, mientras vamos arrancando, ¿vale? Entonces, pues bueno, os quería formular la siguiente pregunta. A partir de esta situación de confinamiento, ¿cómo ves cada uno de vosotros y desde vuestro prisma, desde vuestra empresa, desde vuestro sector en el que participáis, cómo creéis que va a cambiar el sector del retail, ¿vale? A partir de ahora? Es decir, cada uno desde su perspectiva, desde la empresa Keco como propietario, director de una empresa conservera, oye, pues cómo cree que va a funcionar ahora el tema de las ventas. Jorge Juárez, desde el punto de vista de tecnología, oye, pues cómo las aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual, pues pueden ayudar a lo mejor a Keco a conseguir vender más, ¿de acuerdo? Es decir, la pregunta es ¿cómo podemos conseguir que a partir de estas fechas actuales, ¿vale? ¿Cómo va a ser la experiencia de usuario del cliente? ¿Qué tenemos que hacer para que al menos mantengamos la misma facturación que teníamos el año pasado? ¿Que podemos crecer un 5%? Perfecto. ¿Que podemos crecer un 20%? Perfecto. Carlos hace así como diciendo, no sé yo, pero bueno, de lo que se trata es de intentar aportar ideas que sean interesantes, pues primero para todos los que estamos aquí participando y segundo, oye, pues para toda la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube. Dejo la pregunta en el aire, el que quiera empezar, por favor. Bueno, si queréis, empiezo yo. Keco, venga, perfecto. Bueno, yo puedo dar un poquito mi opinión a través del canal de alimentación, ¿no? Que es un poquito donde nos movemos nosotros. Incluso ya estos días nosotros ya estamos viendo y estamos notando, nosotros tenemos una tienda online, que la gente obviamente compra mucho más a través de Internet. Incluso yo personalmente desde casa, al salir menos o al haber muchos establecimientos cerrados, pues compro a través de Internet. En el caso de a lo mejor del textil que nombrabas antes, bueno, no sé muy bien cómo va a ser, pero yo creo que lo que el cliente final busca es la comodidad. Ya no ahora que a lo mejor pues tiene un poco más de miedo a ver qué toca, a ver con quién se cruza, a ver qué habla, sino que le puedan servir a casa. Y en el caso de alimentación yo creo que es bastante fácil, prácticamente en todos los sentidos, en el fresco, en el congelado, en la conserva. Y si te lo sirven a casa, te lo acercan a la puerta de casa, prácticamente lo que tú quieras, hacer a medida. O sea, si quieres un kilo de gamba. Si quieres pues 20 kilos de lechugas, pues 20 kilos de lechugas. Entonces, yo creo que va a evolucionar un poquito hacia ese movimiento, ¿no? Que la gente
pueda pedir, estando en casa a las 11 de la noche sin tener que tal, y que al día siguiente pues lo reciba de forma cómoda y fresca en su casa. Que ya un poquito, las grandes superficies ya derivan hacia eso, con la entrega en casa, con el click and car, creo que se llama, donde vas en coche y te bajan la cesta del coche. Pues la entrega en las grandes ciudades, Corte Inglés, Carrefour, al campo, no sé si ya es en 2 o en 3 horas, haces el pedido y ya te lo entregan. Y bueno, a la gente eso le va a facilitar mucho la vida, y yo creo que cada vez para lo que sirvió esto es para perder ese miedo a comprar a través de Internet, ¿no? Bueno, que seguimos teniendo mucho miedo a que nos roben la tarjeta de crédito, seguimos a que sea una página fraudulenta y que no tal. Entonces, bueno, impasse que llevamos de 2 meses en casa, pues nos sirvió a que decir, vaya, o compro por Internet o no compro. Entonces, mucha gente sí que perdió miedo a esas cosas. Y que bueno, y eso yo creo que va a derivar un poco a la comodidad en cuanto al cliente final se refiere, a que te lleven todo a casa. Que si es bueno o es malo, o es mejor o es peor, bueno, yo creo que eso sería otro debate en lo que tendríamos que entrar, pero bueno, logísticamente yo creo que se va a derivar mucho hacia eso, y hoy por hoy los transportes pues así lo permiten. Vale, de acuerdo, Keiko. Muchas gracias por tu intervención. Que sepas que has consumido solamente 2 minutos 20. Vale, pero bueno, muchísimas gracias por la concreción y sobre todo por ir muy al tiro. ¿Alguien que quiera continuar un poco con su visión? Yo voy a ir dejando otros temas a propósito de cada intervención. Claro, el hacer una venta online puede llegar a discriminar al pequeño comercio, al comercio de calle, frente a las grandes superficies. Es decir, ¿cómo podrán sobrevivir estos pequeños clientes, estos pequeños comercios en esa tesitura, por ejemplo, que plantea Keiko? Posiblemente, Jorge, si puedas tener tú la clave. Pues muchas gracias por invitarme, invitar a Soya a participar aquí. Aprovecho porque además desde el Cluster TIC, bueno, yo estoy también un poco colaborando con ellos en todas las reuniones que tenemos del grupo precisamente de comercio, hostelería y turismo, ¿vale? Que tenemos con la administración, y de hecho la Directora General de Comercio y las consellerías que les toca están en esta línea, en lo que tú estás diciendo, ¿vale? Los nuevos comercios tienen que dar ese paso inevitablemente, les guste más o menos, a este tema, ¿vale? Tiene que haber la unicanalidad, que es lo que tú decías antes, Santiago, que es obligada, es decir, es algo que ya no es opcional, hay que tener ambas cosas. Y bueno, lo último de lo que se está hablando es la experiencia physical, ¿no? La experiencia physical es la unión entre el e-commerce, que hablaba Keiko antes, ¿vale? Con las tiendas físicas. Entonces, ¿cómo se une eso? ¿Vale? Pues las tecnologías que se llaman Digital Science y demás, pero bueno, al final, la experiencia de realidad aumentada que nosotros trabajamos, pongo un ejemplo con Congalsa, el año pasado con Consemar, Congalsa se dirige al canal Horeca, entonces para vender a ese canal Horeca de hostelería, hicimos una aplicación realidad aumentada donde se le hizo fotogrametría, todos los platos preparados que ellos querían sacar de los nuevos productos, tenían una conexión a la receta que tienen en su plataforma web. Esto es el siguiente paso, es decir, no es cuestión de abandonar lo físico por lo digital, es una convivencia distinta. En lo físico, lo que dicen todos los datos, y no quiero aburrirlos con porcentajes, pero los hay, y muchos, ¿vale? Es que el cliente tiene una cosa en la mano que se llama smartphone, la gran mayoría, ¿vale? Hay que empezar a trabajar con esos temas mucho más, es decir, hay que trabajar la experiencia de usuario detallada, es decir, saber lo que quiere, cómo lo quiere el cliente. El cliente ya no es masivo, es decir, le gustan las cosas personalizadas. Entonces, la tecnología, bien sea en lo nuestro, en la parte de realidad aumentada, realidad virtual, bien sea temas de blockchain, temas de big data, o un paso más allá que es el data analytics, que es el gran dato pero personalizado, es decir, y analizado cliente a cliente, ¿vale? Todas las tecnologías que están implicadas, y no quiero aburriros con datos demasiado técnicos que no da el caso, pero sí que es importante que la gente de los comercios pequeños, yo creo también una cosa, en los comercios pequeños, muy pequeños, creo que tienen más complicado, dado a las nuevas normas de separación y demás, si no o bien agrandan sus locales
o adaptan sus locales a no tener tanta mercancía en el local y que el usuario se sienta cómodo en las poquitas cosas que pueda tener a nivel de probar. Con respecto, por ejemplo, al tema de retail textil, ¿vale? Los probadores inteligentes son cosas que se están trabajando, no son perfectos todavía porque la física de telas no es perfecta, no te queda la ropa igual que si te la pones físicamente, pero sí se está avanzando en ello, a través de refits, en fin, de trabajar mejor el tema de las cámaras. Entonces, hay muchas, ya digo, posibilidades y creo que al final el concepto es omnicanalidad y phygital. O sea, phygital que es combinar esas dos cosas. No es abandonar una cosa por otra, es cambiar los espacios hacia otro concepto, espacios físicos, y evidentemente unirse sí o sí a lo digital. Y la administración, os lo digo, porque la próxima semana saldrán unas ayudas en el 14 de mayo que van a hacer el tema de comercio, comercio minorista, y también para el tema de turismo y el tema de hostelería, y los tiros van por aquí. Es decir, tienen que pasar sí o sí, les guste más o menos. Vale. Jorge, muchas gracias por tu intervención. Has empleado una palabra que en el ámbito de la tecnología tú sabes que se utiliza mucho, que es la famosa experiencia de usuario, ¿no? Sí. Es decir, está la experiencia de usuario digital, es decir, hacer una página web, comprar un producto, buscar información, buscar opiniones. Vale, estamos en un mundo hiperconectado donde cada uno de nosotros, pues antes de comprar un teléfono, un bolígrafo o cualquier cosa, pues buscamos opiniones de gente que no conocemos de nada, pero que la ha comprado. Y bueno, en cierto modo, más o menos nos fiamos de ello. Pero para el sector del retail, que es derivado, por ejemplo, de la alimentación, la experiencia de usuario, no vale decir, oye, ¿qué tal se come en este restaurante? Y existen páginas que se dedican específicamente a eso. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se puede mejorar la experiencia de usuario? ¿Vale? Esta es una pregunta más posiblemente para Faustino y para Diego desde el ámbito de y para René desde el ámbito de la construcción, ¿vale? ¿Cómo podremos mejorar la experiencia de usuario cuando cualquiera de nosotros vayamos a una tienda a comprar un pantalón y no podamos estar más de, a lo mejor, 15 personas en la tienda? ¿Cómo va a mejorar esa experiencia de usuario cuando para ir a tener una experiencia gastronómica en un determinado restaurante, con familia, con amigos, con pareja o con quien sea, y esa distancia social aumente? Es decir, me gustaría saber desde vuestras perspectivas de la construcción, de la ingeniería, de la arquitectura, pues cómo a lo mejor van a tener que remodelarse multitud de espacios. No sé quién quiere empezar por ello. ¿Empiezo yo entonces? Me da igual. Venga, empiezo yo. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en un poco lo que comentó Keiko, que va a haber un cambio, ha habido un cambio a normalizar la compra electrónica, ¿no? Pero sí que es cierto que la tienda física tiene que cambiar, va a haber un cambio y evidentemente no va a dejar de existir. Todo lo contrario, ahora tenemos, creo que todos, un poco de ganas de volver a acudir a esa normalidad, volver a acudir a esos sitios. Y el cambio va a ser, en los hábitos, en ese lo que comentaba ahora Santi, ¿no? Un poco aumentar esos espacios, esos aforos, y sobre todo el cambio, lo que comentaba Jorge, va a ser un cambio tecnológico de cara a modificar a poder controlar esos hábitos, ¿no? Estaba leyendo un poco antes de empezar un poco las tendencias que estaban barajando, sobre todo el sector del textil, de cara, bueno, pues al control de cámaras para el aforo, al control térmico, también a través de cámaras de la entrada de la gente. Y de cara a lo que comentaba ahora Santi, al consumidor, ¿no? Pues esos hábitos, ¿en qué van a cambiar? Bueno, pues está claro que el retail, lo primero que nos tiene que ofrecer como usuario y como consumidor es una seguridad. Quien haga mejor esas pautas de seguridad, yo creo que va a tener más éxito en su actividad, ¿no? Tiene que, bueno, pues instaurar una serie de estrategias positivas, quitarle el miedo al utilizar, pues lo que comentabas ahora tú, Santi, pues ir a un restaurante y estar cómodo y no estar pendiente en riesgo de distanciamiento social. Bueno, pues que
que no parezca que se aprovecha la situación, pero sí que, bueno, pues que se le ofrezca esa seguridad al consumidor, entiendo, para poder estar cómodo y poder continuar. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues un poco con lo que estamos viendo día a día, mayores espacios, entre limitar aforos, aumentar el distanciamiento social. Bueno, pues es una realidad que ha venido para quedarse y que tendremos que vivir con ella, creo yo. Yo os quería contar, antes de que continúe Santiago, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale, vale. Porque quiero enganchar con lo que dice Faustino porque me viene al pelo. Lo que decías de transmitir la seguridad, ¿no? al usuario final, etcétera. Como bien sabe Faustino, esta semana pasada tuvimos una iniciativa con otra persona más, para hacer algo que creemos que puede ser beneficioso para este tipo de locales. Y es precisamente hacer una evaluación de las seguridades de estos locales y firmarla como técnicos competentes, visarla y dar una calificación. No sé si seguirá adelante nuestra iniciativa o no, pero creo que así como funcionan los electrodomésticos ahora en las viviendas, una calificación de un local comercial es lo que te va a dar confianza para entrar o entrar con más miedo o con menos o no entrar directamente. Y un restaurante que tenga una calificación excelente porque cumple con absolutamente todas las distancias, protocolos de higiene personal, etcétera, pues te va a dar muchas más garantías que una tasca que no lo tiene. ¿Y eso quién lo puede regular o quién lo puede calificar? Alguien. A lo mejor no somos nosotros, tiene que ser una entidad, un organismo autorizado por el Estado, por lo que sea. Pero creo que debería ser así, porque es la única manera creo yo, de empezar a perder el miedo y empezar a Sí, yo creo que por lo que dice Diego es eso, pues que va a haber necesidad de planes de prevención, análisis de riesgos de las situaciones, cómo se mantiene eso y para ello pues una serie de auditorías que chequen y que certifiquen esta situación de cara a, bueno, pues lo estamos viendo hoy en día, ¿qué es lo que está abierto? El supermercado. Yo personalmente como usuario voy a aquel que me genera cierta confianza y cierto espacio, pues un poco va a suceder lo mismo con el resto de... Y lo saben las grandes empresas, ya ve que llevan publicitando, ciertos del textil llevan publicitando hace tiempo las estrategias que van a hacer un poco para transmitirnos que en realidad puedes ir y estar seguro. Vale. Vale, por lo que estoy mencionando, no sé si sería algo así como que todos los comercios ahora pues tuvieran que cumplir una norma, una ISO específica o un FQM más 500 puntos o algún tipo de evaluación, ¿vale?, que permita establecer qué comercios o entidades son seguras para acceder a ellas. Pero claro, hablamos en este sentido tanto de un restaurante, de una tienda, como de cualquier comercio u oficina. Es decir, una oficina bancaria, por ejemplo, donde el tránsito de personas que además utilizan elementos comunes como la silla, la mesa para apoyarse o coger el bolígrafo para firmar una cosa, porque a lo mejor tú no llevas bolígrafo y ese mismo bolígrafo lo utilizan 25 personas. Es decir, posiblemente haya una serie de cambios y me gustaría pasarle el testigo de la pregunta a Yago Iglesias, que viene de parte de la constructora Desarrolla, ¿cierto? ¿Yago? Buenos días. Nada, antes de nada agradeceros la invitación. Me gustaría, o sea, la pregunta que quería lanzar y que en un principio me gustaría, Yago, que tú me la pudieras contestar, posiblemente tuviera mucho que decir al respecto, y Jorge, ¿no? ¿Cómo, hasta qué punto puede ser factible, viable, pues que se establezca una serie de normas, ¿vale?, que efectivamente califique, como dice Diego? Estaría genial, obviamente. Es decir, que nosotros antes de ir a un restaurante, antes de ir a una tienda, supiéramos, oye, si nos metemos en una tienda segura, pues nos metemos en la boca del lobo. Desde el punto de vista actual de COVID-19. El año que viene no sabremos si será COVID-19 o será otro tipo de bacteria o virus que llegue por otra vía. No lo sabemos, ¿no? Pero a día de hoy,
¿cómo de viable puede ser que las empresas o las tiendas que se vayan a construir a partir de ahora se establezcan con ese tipo de, bueno, de evaluación que permita distinguir a unos u a otros? Hombre, yo creo que es interesante, sobre todo, trasladar confianza, ¿no?, a los consumidores. Podemos utilizar cualquier tipo de estrategia, pero tenemos que tener una estrategia clara. Es decir, si utilizamos una calificación, lo veo acertado. ¿Qué pasa? Que tenemos que interactuar mucho con los clientes, en el sentido de que ellos también tienen que trasladar esa confianza. No tiene que ser un documento simplemente que acredite, sino que ellos pierdan el miedo al consumo. Yo creo que una vez que termine la situación actual, las empresas del retail tendrán que adaptarse a las expectativas de los clientes. Y para esas expectativas vamos a tener que cambiar la forma de trabajar, evidentemente. Yo creo que el consumidor se volverá bastante más exigente, ¿no? Y sobre todo modificará también los hábitos de consumo. Yo creo que ya nos obligó en su momento a esa modificación, una nueva transformación, ¿no? Con el comercio online, bueno, pues se multiplicó por 100 cuando hubo seguridad, ¿no?, en la compra. Tú el producto que compras es seguro, no tienes ningún tipo de estafa, te va a llegar en perfectas condiciones, va a ser un horario flexible de entrega, vas a poder optimizar los horarios de compra porque está ilimitado. Entonces, en ese sentido, sí que deberíamos de tener una puntuación clara, como indicaba Diego, de las tiendas de retail, de todos los aspectos, y después también que el consumidor valore esas necesidades, ¿no?, esa clasificación teórica que podamos destinar. A partir de ahí, yo creo que hay que trasladar confianza, es lo que decía Faustino, ¿no? Yo creo que lo principal es reactivar el consumo. Para reactivar el consumo tienes que trasladar una serie de confianza, unas medidas de seguridad y que el cliente se sienta pues cómodo comprando otra vez en el comercio físico, ¿no? La parte online yo creo que todavía no estamos preparados ni socialmente ni incluso con los operadores móviles para que el comercio se centralice solamente online. Es decir, cuando tú vas a un restaurante o vas a una tienda de ropa o vas a un concesionario de coches, lo que te trasladan son sensaciones, ¿no? Esas sensaciones no se pueden trasladar ahora mismo con los medios que tenemos a través de Internet, ¿no?, a través del comercio online. Yo creo que las tiendas van a tener que ser, aparte de seguras, más limpias. En el sentido más limpias de menos exposición de producto, quizás. Ese distanciamiento social pues, provocará también que estén menos masificadas, ¿no?, que sea, bueno, pues lo que comentaban también con el tema de las cámaras térmicas, bueno, pues que limite también un poco el aforo y las personas que entren. Yo creo que es una transformación lógica y necesaria, ¿no? ¿Cómo nos vamos a adaptar a ello? Bueno, pues yo creo que como nos hemos adaptado a todo. O sea, yo creo que hay una palabra clave, ¿no?, que es la resiliencia, que es al final adaptarte a las circunstancias más adversas, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano, por naturaleza, es capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias. Yo creo que como esto es un problema global, a nivel mundial, iremos poco a poco avanzando en ese sentido. Y yo creo que sí que lo conseguiremos en un periodo corto de tiempo porque es necesario. O sea, en el mundo ahora mismo hay más de 100 millones de tiendas físicas y no van a permitir que caigan, porque hay, evidentemente, hay muchos intereses, ya no solamente a nivel personal de trabajo, sino que la gente necesita también esa libertad y salir a la calle, o sea, perder ese miedo, y yo creo que todo el mundo intentaremos trabajar en ello, estableciendo sinergias colaborativas entre consumidor, arquitectos, ingenieros, diseñadores, las propias empresas, ¿no?, que buscarán esa estrategia de mercado conjuntamente, ¿no? Y yo creo que sí que se puede conseguir en un periodo corto de tiempo. Vale, muchas gracias, Yago, por tu aportación, que sin duda es muy valiosa. Y hilando con lo que tú estabas mencionando, quería traer a colación otro aspecto que es tan fundamental en el sector retail, que es más allá de la tienda, que obviamente es todas las tiendas, y creo que cada vez más grupos internacionales como Inditex, ¿vale?, miran muy al dedo pues cómo debe ser una tienda, ¿de acuerdo? Hay más, ¿vale? Es decir, cuando accedemos a unas grandes superficies como por ejemplo el Corte Inglés, la ubicación de los espacios, a las escaleras que suben o que bajan, no son aleatorias, es decir, están ahí en base a unos parámetros, ¿no? Entonces, Miguel, me gustaría que me explicara
cómo tú te dedicas a tema de mobiliario para grandes clientes, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría que explicaras un poquito cómo ese distanciamiento social, cómo se puede llevar de la mano de ese mobiliario que permita, pues, acceder a ese número mínimo, máximo porcentaje de personas y que obviamente sea viable para el comerciante. Entiendo que todos esos muebles, o todo ese mobiliario, disculpa la expresión, quizás a lo mejor un poco vulgar, pues evolucione hacia nuevas formas de, a lo mejor no estanterías, pero y sí, pues no sé, cajones que sobresalgan, no sé, ¿qué hay de nuevo o qué va a haber de nuevo en el tanto para el sector de retail? Hola Santi, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Antes de nada, buenos días a todos. Es muy interesante este planteamiento que estás haciendo. A nivel de diseño, a la escala más pequeña de la que podemos estar hablando de una tienda, bueno, aparte de todo lo que ya habéis comentado de superficies mayores de tienda, bueno, menor densidad de productos, ¿no? Esto es algo que está realmente muy relacionado con el mobiliario de una tienda, ¿no? Yo creo que hacia donde podrían ir los tiros un poco es, por un lado, en el aspecto de los materiales. Es probable que se gire hacia el uso de unos materiales que sean más fáciles de limpiar, que pesen menos, que para permitir la movilidad y, de algún modo, facilitar una distribución flexible en la tienda que se pueda adaptar a diferentes grados bueno, o a fases, ¿no? A diferentes grados de escalada y de desescalada, ¿no? En este sentido. Y también podríamos hablar de elementos que expongan los productos de otra forma diferente, ¿no? Ya no vamos a ver a lo mejor esos burros de tienda cargados de un montón de vestidos, de un montón de pantalones, a lo mejor solo vemos un modelo de cada pieza y luego las tallas están en unos almacenes que son más grandes. A lo mejor podemos llegar a acabar viendo unos almacenes de tienda con mayor superficie que la propia exposición, ¿no? Unos almacenes que de la misma manera funcionen como zonas de entrega, ¿no? Zonas que favorezcan el delivery, ¿no? que llamamos. En este sentido también, aparte de lo que ya comentabais antes de la virtualización de los probadores, también podríamos hablar de probadores más grandes, ¿no? Y toda estos cambios en general de densidad y de superficies, ya que hablabas también de centros comerciales antes, creo que podría ser algo que hiciese que los centros comerciales, tal y como hoy en día los utilizamos o los infrautilizamos, puedan salir reforzados, ¿no? Estamos viendo en nuestras ciudades, por lo menos en la ciudad de La Coruña, donde yo soy, centros comerciales semi-abandonados, con un montón de locales vacíos, y no sería descabellado pensar que pudiesen ampliar la superficie de algunas de esas tiendas a esos locales ahora mismo vacíos y redistribuir, ¿no? Distribuir los elementos. También podríamos hablar de temas de automatización dentro de la tienda para distribuir, colocar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en general el coronavirus y toda esta situación que estamos viviendo ha funcionado un poco como catalizador, ¿no? Como acelerador de procesos y de tendencias que más o menos ya se venían hablando. Los grandes transatlánticos del comercio ya estaban trabajando en todas estas cuestiones de menos producto en las tiendas, incluso menos tiendas físicas, algunas flagship, ¿no? que funcionasen como elementos centralizadores de la atención. Por supuesto, digitalización, virtualización, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, para finalizar, un poco en relación con todas las ideas que estabais comentando de captación del cliente, habéis puesto el acento en un tema muy relevante que es la higiene, ¿no? A través de los certificados o cumplimiento de normativas. Me gustaría también poner sobre la mesa otra serie de elementos que pueden tornarse todavía más importantes de lo que ya eran. En un contexto de restricción de movimientos y de restricción de fronteras, y que seguramente vaya cambiando a lo largo del tiempo en función de la situación, podríamos pensar que los productos de proximidad saliesen reforzados, ¿no? Que la red de distribución más cercana saliese reforzada, porque es más fácil para una tienda de alimentación, en este caso, por ejemplo, conseguir productos más cerca, ¿no? Y no perder ese abastecimiento que traerlos de sitios donde a lo mejor tiene que pasar 2, 3 o 4 fronteras con
estando a merced de lo que pudiera suceder en cada uno de estos países, ¿no? Por otro lado, también creo que lo habéis hablado, la gente lo que quiere es que le faciliten la vida. Entonces, aquella empresa que le ofrezca al cliente, pues yo que sé, incluso servicios de suscripción, políticas de cancelación, de cambio, de flexibilidad, ¿no? En tus compras, que si tú compras hoy, mañana resulta que tienes que volver a estar confinado, puedas aplazar esa compra o esa recepción del material. Y luego también veremos a ver si en menor medida cuestiones como el compromiso comunitario, ¿no? De una empresa o de una tienda con su entorno. Ahora estamos viendo que puntualmente se está reforzando todo eso, ¿no? Y la gente está valorando mucho aquellas empresas que hacen algo por su comunidad. Veremos a ver si esto cala. Y bueno, y luego finalmente pues el tema de la sostenibilidad, que eso está ahí y también habrá que ver si sale reforzado de toda esta situación. Muchísimas gracias, Miguel, por tu visión. Y creo que va hilado perfectamente el discurso que nos pueda dar René, que está especializado en establecer licencias para la industria del sector retail. Entiendo que a lo mejor estos 2 últimos meses, René, pues para ti habrá sido una época, no sé si de transición, de cambio, de incertidumbre, en tanto en cuanto, de entrada, muchísimas empresas de retail están en ERTES, ¿de acuerdo? Y claro, ahora digamos que planea un poco la duda de quién es el loco que puede abrir ahora una tienda, ¿de acuerdo? Un restaurante, cuando me están exigiendo que solamente puedo hacer un 30% del aforo. Entonces, me gustaría que tú desde tu visión, desde tu prisma, nos explicaras cómo pueden evolucionar los requisitos y las necesidades para lograr negocios obviamente viables. Es decir, una cosa es lo que el gobierno, al margen del color, por supuestísimo, pueda decir, oye, que en un bar solamente puede entrar un 30 o 50% de clientelas, o que determinados gobiernos, digamos, bueno, vamos a peatonalizar calles para conseguir una mayor cantidad de... Pero otra cosa es, desde el punto de vista jurídico, por así decirlo, cómo puede afectar todas estas nuevas controversias al sector del retail, desde el punto de vista administrativo. Ya. Bueno, primero de todo, soy René, gracias por invitarme, no sé si se me oye correctamente. Y nada, la verdad es que, claro, ha habido unos cambios drásticos, por lo menos desde mi punto de vista y en toda la gente que se dedica a lo que me dijo yo, porque, claro, la actividad se ha visto totalmente afectada. Y yo creo que lo que ha ocurrido con esto del coronavirus, esta situación, es que se han avanzado una serie de fases que se esperaban los próximos 5 años, 10 años, algo así, y se han acelerado. Yo creo que el comercio electrónico se ha acelerado, era algo que ya estaba claro que desde hace muchísimos años, desde que empezó, incluso podría decir antes, desde las épocas de la teletienda en Estados Unidos, etcétera, se iba viendo ese cambio, ¿no? Que poco a poco los locales se iban quedando vacíos, ya lo veíamos hace meses o años, incluso que cada vez hay más locales vacíos, cada vez el comercio online está ganando fuerza. Y yo creo que ha pasado que se han quemado fases de golpe, una serie de fases que iban a ocurrir, unas franjas de edades de consumidores que no estaban dentro de eso, del comercio online, que no lo utilizábamos, franjas de los 70 a los 80, de los 80 a los 90, incluso inferiores, y que han tenido que entrar de forma casi a la fuerza, pues creo que se ha provocado un cambio, no, una aceleración simplemente, algo que ya estaba claro que iba a ocurrir, que es algo más que evidente con empresas como Amazon y demás, que vemos que hay una progresión clarísima, a que poco a poco los locales empiecen a quedarse vacíos. Evidentemente hay algunas actividades de servicios, como podemos hablar de una peluquería o un centro de estética o qué sé yo, que evidentemente, bueno, evidentemente no, que de momento aguantan, porque aún es lógico que la gente vaya a esos sitios, pero incluso no es extraño que en un tiempo corto pues empiecen a darse esos servicios también a domicilio, pero bueno, será mucho más complicado, evidentemente, que la venta online y además menos rentable a lo mejor, con lo cual el éxito no está asegurado. Pero sí que los locales empiezan a desaparecer, o sea, desaparecer no, a vaciarse. Lo notamos en las licencias. Antes tramitábamos muchísimas licencias, ahora se tramitan muchísimo menos.
la gente empieza a pensarse si necesita un local. Hay gente que puede montar una empresa de venta de cualquier tipo de producto sin un local perfectamente ahora, cuando hace 10 años era absolutamente impensable. Entonces ahí sí que hay un cambio. También yo creo que urbanísticamente y desde un punto de vista de licencias va a haber un cambio, porque claro, no es lógico tener un montón de locales vacíos que ya nadie quiere, que no tengan un uso. Entonces yo... Es una opinión evidentemente personal, creo que en unos años, a lo mejor en 5 o 10 años, pues tendrá que haber un ajuste urbanístico en cuanto a licencias y normativas para permitir otros usos en esos locales vacíos, pues incluso viviendas, lógicamente, porque hace falta más vivienda y menos locales en la situación actual y es una progresión que yo creo que continuará todo el tiempo. Luego, volviendo al tema del tema de certificación de locales, yo creo que sería algo bastante interesante. Ya tenemos una certificación de locales actual, la certificación energética, y esto yo creo que sería algo similar. Hace muchos años alguien veía una lavadora y, bueno, pues me gustaba o no me gustaba, o un frigorífico. Ahora sí que se fija si es clase A, B, AA, AAA, eso es muy importante. En los pisos, ya desde el 2013 llevamos haciendo eso, también una calificación. Aún no ha calado demasiado. Todavía no hay gente que se decida a un piso o a un local por su calificación. Pero eso era, claro, cuando era energéticamente hablando. Ahora que hablamos de salud o de que tú estés más seguro o menos seguro, creo que puede tener una incidencia mayor. También depende mucho de la profundidad del cambio. Por ejemplo, la gripe A, si no recuerdo mal, fue hace unos 10 años, una cosa así, no tuvo la incidencia del coronavirus, pero bueno, sí que fue una incidencia fuerte. Y sin embargo, a día de hoy ya no nos acordamos, ni ha calado absolutamente nada. También existe esta posibilidad, de hecho es muy probable que el coronavirus pues quede como un recuerdo y que no afecte en gran medida. Pero aunque no afecte, supongamos que el coronavirus no se repite ni se repiten cosas similares pues, en los próximos 5, 7, 10 años, un tiempo suficiente para que no tenga calado, sí que la aceleración que se ha provocado, yo creo que eso sí que se ha quedado. Ese pequeño cambio, ese cambio de modelo, esa aceleración de cambio de modelo, sí que ya es un hecho, pase lo que pase. Simplemente nos hemos quemado 2 o 3 fases en 2 meses. A lo mejor iban a ser 5 o 10 años. Y eso sí que afectará a las licencias, afectará a los que nos dedicamos a ello y evidentemente afectará a cualquiera que ahora se plantea coger un local, abrirlo y demás. En cuanto a adecuar los locales, pues lo mismo, va a depender fundamentalmente de la duración y del calado de esta situación. Si la duración no es mucho más y no es recurrente, creo que no habrá grandes cambios. Si es así, si solo es recurrente o dura más, sí que habrá estos cambios. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de un local más grande, dices, bueno, yo tengo el 50% de aforo, necesito más espacio entre personas o un espacio más limpio, más diáfano. Claro, necesitas más superficie. Pero claro, más superficie implica superiores alquileres. Entonces, claro, ¿cómo puedes defender con una facturación inferior un alquiler superior? Ahí va a haber otro ajuste, lógicamente. Pues también afectará al mercado de alquiler y incluso de venta. Claro, tú tienes un local ahora pequeño, que tienes un alquiler de 1.000 euros y, bueno, pues tú puedes defender perfectamente ese alquiler. Supongamos que necesitas un local más grande para tener pues, más espacios diáfanos. Vas a necesitar, con menos volumen de venta, defender un alquiler de mayor cuantía. Y eso, claro, va a tener una afectación grande. Perfecto, René. Muchísimas gracias. Quería pasar el testigo a Carlos Muñiz, que nos va a hablar desde el punto de vista, bueno, pues también medio jurídico, ¿vale? Posiblemente sobre cómo, oye, esto puede evolucionar hacia cambiar normativas, ya no de aforos, sino también, bueno, a lo mejor desde el punto de vista del cliente. La verdad es que a propósito de lo que estaba mencionando René, me venía a la memoria, cómo hay empresas, quizá posiblemente, que cuando me escuche va a decir, no, eso no, vale, pero estoy pensando en esos restaurantes estrella Michelin
donde para ir a comer a determinados restaurantes pues tienes que apuntarte a una lista de espera de 8 meses, 9 meses, donde la experiencia culinaria es, pues, está muy por encima de determinadas variables como el tiempo que tengo que esperar, como el precio que tengo que pagar, etcétera, ¿no? Entonces, Carlos, me gustaría, obviamente no es lo mismo un restaurante que una tienda que venda ropa, ¿de acuerdo? Que cuando tú vas a comprar ropa, pues digamos que ya lo tienes más o menos medianamente decidido, un jersey, un pantalón, etcétera, y acudes a 2 o 3 tiendas donde habitualmente compras esa mercancía. Se ha conectado hace un momento Ramón Huidobro, que es el secretario general de la Denominación de Origen Rías Baixas. Entonces, la pregunta que te hago a ti, Carlos, que posiblemente me gustaría que cogiera el testigo Ramón, en tanto en cuanto, ¿cómo podemos evolucionar la forma de consumir en el sector retail? Ya no tanto, nuevas formas, te iba a decir comercio online, ¿vale? Pero que a lo mejor la gente pase de la experiencia de ir a un restaurante a que el restaurante venga a nuestra casa. Es decir, yo quiero comer con mi pareja, quiero comer con mis amigos y quedamos en mi casa y a través del restaurante o directamente a través de una bodega pido que me traigan el vino a casa y cómo puedo mejorar esa experiencia de usuario, esa famosa experiencia de usuario que hemos mencionado antes de diversos puntos de vista, ¿de acuerdo? Entonces, Carlos, luego, por favor, Ramón, explicándonos un poquito cómo podemos, sobre todo, en base a una premisa, que al menos el 2020 facturemos lo mismo que el 2019, que esto del COVID-19 quede en una gran anécdota, donde por desgracia hay 20 y tantos mil fallecidos, por supuestísimo, eso no podemos obviarlo, pero que desde el punto de vista empresarial, para empresas conserveras, para empresas bodegueras, para empresas del sector retail, para tiendas, para estudio de arquitectura, para todos los que al final desarrollamos un negocio, pues que no se vea resentido por esta gran traba. Carlos, por favor. Hola, boa tarde. Grazas unha vez máis por invitarme a participar deste parladoiro. Non son experto en restauración, pero un pouquiño vou amosar a miña opinión como un usuario máis de restaurantes, cafeterías, bares, como todos e cada un de nós. O que si vos adianto é que a nivel industrial, que é o sector no que me desenrolo e o que teño a honra de participar e dirixir, estes últimos 2 meses foron 2 meses nefastos. Baixou prácticamente o nivel de actividade e facturación ao 50%, e, bueno, si ben os 2 primeiros meses foron bastante bons porque había proxectos que había que rematar licitados no ano 19, agora estamos pasando un pequeno bache. Teremos que volver outra vez ás pequenas reformas de actividades de locais. Aquí enlazo un pouquiño co que falaba Diego, Faustino, Iago e René. É dicir, o sector da urbanización, o sector da industria hosteleira e a adaptabilidade de locais e negocios vai a ser fundamental. En canto ao que me preguntas, vamos a ver, como loitar contra os locais de restauración si van a ter que acceder o cliente con un distanciamiento social e con cita previa. Pois a primeira medida que tomaron eu penso que xa é doada e razonable, que é a limitación do tempo de estancia. Ímonos a ter que ir olvidando de botarnos 3 horas ceando, con 4 platos de entrantes, 2 postres e 3 cubatas ao final, e quizáis o mellor facelo en menos tempo, ou concertar e conveniar para que eso non lo sirvan a casa. Temos unha medio ventaxa, medio inconvinte, e é que se ao mellor o cambio climático que perxudica habitualmente, neste caso, o mellor beneficia. Que quero decir e onde quero chegar con isto? Que, pois, posiblemente se habilitarán espazos ao aire aberto para poder tamén facer este tipo de actividades de ocio. Iso é unha ventaxa dentro dos grandes inconvenientes aos que nos vamos a encontrar, non? É dicir, as terrazas sairán do interior, pasarán ao exterior,
haberá, lóxicamente, quen teña o luxo de poder dispoñer de grandes espazos en zonas abertas non notará a merma. O problema vai a ser cos pequenos locais comerciais que van a ter limitada non só a súa afluencia, sino a súa actividade por limitacións físicas puras e duras. Falaba Diego, Faustino, Iago e René, e coincido plenamente con eles, en que hai que adaptar os locais, en que hai que tomar novas medidas de higiene, pois o trauma que temos agora mesmo a nivel sociedade é a seguridade. Se vos dades conta, o 95% das cousas que levades ou levamos falando ao longo do parladoiro de hoxe rondan alrededor dunha palabra que é seguridade. Pois a seguridade é, efectivamente, sobre todo relacionada coa saúde e coa higiene, vai a ser a clave para que eu, como cliente, vaya ao restaurante A e non vai ao restaurante B. É dicir, a transmisión a sensación de seguridade que eu detecte no servizo que me van a ofrecer. Eso vai a ser fundamental. Vai a ser, digamos, unha decisión psicolóxica, se queredes, non? Teñen que cambiar as normas a nivel urbanístico, lóxicamente, así como no seu momento nos tivemos que adaptar a eficiencia enerxética ca clasificación dos locais, imos a ter que xerar, e os colexios profesionais temos a obriga de exixir isto ás administracións locais para que se poñan as pilas canto antes, porque vai haber que facer outra vez novos estados de confinamento dentro dos locais, a palabra clave é distanciamento social. En vertical e en horizontal, pero o distanciamento social vai ser a palabra clave. Habrá que modificar novas normas, surdirá traballo en canto a que vai haber que outra vez clasificar locais e negocios en función da garantía que ofrezan ao cliente para ofrecer os servizos, como ben comentabades antes, e os tiros van a ir un pouco por aí. Os grandes perjudicados, os pequenos locais, que non van a ter moito para onde medrar. O único que lles queda é aumentar o horario de apertura e traballar 24 horas para compensar a reducción de aforo nos seus locais. Muchas gracias, Carlos. Ramón, nos comentaba Carlos, bueno, y otros contertulios, la importancia de ese distanciamiento social. Tú, como secretario general de la denominación de origen Rías Baixas, que aglutina pues, a decenas de pequeños bodegueros y grandes bodegueros de las Rías Baixas, ¿cómo, te iba a decir, cómo lo va a hacer o qué medidas se van a implementar para, insisto, la premisa de siempre, ¿cómo lo vais a hacer para que 2020 se venda el mismo número de botellas y se llegue al mismo número de clientes que se ha llegado hasta ahora, bien a través del sector retail, ¿vale? Del sector Horeca, de la restauración, o bien a través de nuevas vías que a lo mejor consista en llevar el vino a casa y tener esa experiencia de usuario, pues cada uno en su casa, con amigos, entre comillas, en petit comité, y bueno, pues salvar del mejor modo esta campaña. Bueno, vamos a ver. Hombre, realmente el interés que tenemos desde el Consejo Regulador y el interés que tienen las bodegas sería el que no hubiera ninguna caída en cuanto a las ventas, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que estamos notando, veníamos de un arranque de año muy bueno. De hecho, pues el día 10 de marzo nosotros llevábamos un crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior de un 13% en ventas de vino, ¿no? Creciendo en mercados exteriores, creciendo en el mercado nacional, etc. Pero evidentemente eso se nos truncó con la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, sobre todo por el cierre de los locales de la hostelería, del canal Horeca. No solamente es un cierre en el mercado nacional, sino que ha sido un cerrajón pues, en todos los mercados donde nosotros tenemos una posición importante. Pensar que las bodegas de la denominación de origen Rías Baixas venden entre el 54 y el 60%, se vende en el canal Horeca, y el resto, pues, hablo del mercado nacional, ¿no? Y luego pues el resto es lo que se vende en la gran distribución, en las tiendas de alimentación, hipermercados, etcétera, etcétera. Con lo cual
pues esa caída sí que se está notando y que las empresas están resintiendo, ¿no? Es evidente que a medida cuanto más tiempo se prolongue esta situación de confinamiento, yo creo que a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que, aparte pues de que lo primero es la salud de la gente, que eso es evidentemente ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, sí me preocupa un poco pues que cale el miedo entre la ciudadanía, ¿no? O sea, que al final cuando empecemos a salir a la calle, en esa desescalada encontremos pues que la gente tiene un poco miedo a socializarse, etcétera, etcétera, a tener esa relación, mantener esas distancias que yo creo que son prudentes y es bueno mantenerlas, pero que luego eso afecte a lo que es la operativa y el funcionamiento pues, normal de la ciudadanía. Y eso sí que tendría reflejo pues, en esa hostelería, en ese canal Horeca. ¿Por qué? Porque sí que es cierto, o sea, tú cuando vas a comer a un restaurante o vas a cenar a un restaurante con tu familia, con tus amigos, etcétera, vas porque lo que quieres es pasártelo bien, porque lo que quieres es disfrutar, ¿no? Entonces, tú imagínate que tú entres en un restaurante y empiecen a decirte, no, pues tiene usted que lavarse las manos, tiene que ponerse mascarilla, espere que le desinfecto, ahora pongas este traje EPI para, etcétera, 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 ¿no? Pues hay un momento en que dices, espera un momento, mira, macho, ahí no voy, ¿para qué vamos a ir si es un rollo? O no puedes llevar a la abuela porque se nos puede contagiar y se nos muere, ¿no? Entonces, pues te tienes que quedar en casa. Entonces, al final, lo que haces es cambiar la situación. Sí que es cierto que pasamos en la crisis del 2008, nosotros tuvimos un problema muy grave, porque, o más serio que en este caso, o igual de serio que en este caso, porque sí que es cierto que nosotros todavía teníamos mucho más peso de nuestras ventas, la teníamos en el canal Horeca. Cuando cae el canal Horeca en el 2008, pues a nosotros esto nos obliga, sobre todo a las bodegas, a mudar hacia el canal de la alimentación, en el cual prácticamente no teníamos presencia. Sí es cierto que había bodegas que estaban vendiendo en él, pero la mayoría de ellas no tenían ni contacto, por el tamaño pequeño, por los precios altos, o porque, bueno, pues porque hasta ahora no habían tenido interés, porque Horeca les cumplía las expectativas, les cubría las expectativas. Ahora, evidentemente, nos obliga pues, a poner pues, toda la antena, levantar las antenas y buscar herramientas para que esa caída no sea tan grave. Ten en cuenta que nosotros nos dirigimos al canal Horeca porque el tipo de vino que nosotros elaboramos es un vino de un prestigio alto, de un precio alto, de un posicionamiento alto, y entonces al final, pues esto no puedes tener entrada a lo mejor con todas las marcas o con todas las bodegas en el canal de la alimentación, a no ser que vayas a nichos muy concretos, pues de tiendas gourmets o a nichos muy concretos de venta online en sitios específicos, ¿no? Y eso pues nos va a hacer reflexionar y nos está haciendo reflexionar. Ahora mismo, esto sí que es cierto que está habiendo una pelea importante por parte de las bodegas, de todas las bodegas, porque todas quieren entrar en el canal de la alimentación, quien más y menos, sobre todo las grandes. Eso genera una cierta frustración. Mi preocupación mayor o nuestra preocupación mayor puede ser que haya una repercusión en caída de precios, que entonces si dejas de vender y aún por encima te caen los precios, los márgenes se te desploman, con lo cual pues estás haciendo un pan con unas tortas, ¿no? Pensemos que no solamente hemos perdido todo lo que tiene que ver con la venta directa, sino pues todo lo que tiene que ver con el enoturismo, que es un elemento, es una partida importante también pues en la facturación de muchas de las bodegas, no solamente en nuestro territorio, en Rías Baixas, sino pensemos pues, en Rioja, la Ribeira Sacra, con el trabajo también magnífico que estaba haciendo, Ribeiro, otras denominaciones de origen, ¿no? Y eso también, pues por ahora nos está obligando a las bodegas, de hecho ya tenemos desarrollado un documento, esto, pues de qué tipo de acciones tiene que llevar a cabo una bodega para hacer una visita enoturística con cierta seguridad, porque es otro de los elementos que tendremos que recuperar también, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de medidas tenemos que aplicar? Pues para que los visitantes, sin tener que disfrazarse, y hablo de disfrazarse en el buen sentido de la palabra, pues puedan disfrutar de una visita como disfrutaban hasta ahora, ¿no? A primera hora de la mañana hablaba también pues, con una persona que lleva mercados internacionales de una bodega y me comentaba pues, cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? Entonces me decía él que a partir de ahora las catas se estaban haciendo virtuales. Entonces, que bueno, pues ¿por qué? Porque tienes que hacerte otro planteamiento. Entonces, ¿qué hace el tío? Pues le manda a sus distribuidores o a los importadores, les manda el vino por mensajeros o
el tráfico que sea, y luego se conectan videollamada y entonces pues catan el vino juntos, los dos con la misma botella, hablando del vino y comentándolo, ¿no? Me refiero que nos va a cambiar mucho. Y eso a lo mejor es el planteamiento que tendremos que hacer. Tendremos que tener vídeos guardados, o subidos en la red, pues de cómo se catan nuestros vinos para que los consumidores en su casa, nos metamos en su casa, si quieres, pues a través, antes se metían a través de la televisión, que ahora lo hagas a través de un portátil o una tablet, y el consumidor, cuando vaya a descorchar tu vino, pues pueda ver a una persona responsable de la bodega y catar con él. Y, bueno, pues a lo mejor llegamos incluso a más gente, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista positivo. Muchísimas gracias, Ramón, por tu visión. Cuando estabas en tu disertación, he apuntado dos cosas que me gustaría, por favor, de manera un poco rápida, que las comentaras. Y luego te voy a pasar a Jorge Juárez, ¿vale? Para ver de qué manera se puede casar lo que tú estás mencionando con lo que él te puede ofrecer, ¿vale? ¿Qué porcentaje de vuestros vinos de Consejo Regulador Rías Baixas se vende de manera online, si tenéis el dato? Mira, de manera online, esto a nivel en España, la media de venta online es el 1%. ¿El? 1%. 1%, de acuerdo. De venta online, hablo de tiendas online, etcétera, tiendas virtuales online, es el 1%. Vale. Y luego, esto sí que es cierto que nosotros tenemos ahora mismo pues, información de Nielsen, de cómo está desarrollándose el comercio online a nivel nacional por denominaciones de origen, por vinos, y nosotros en la semana 16, que es la última semana de la cual tenemos datos, nuestro crecimiento fue de un 460%, el nuestro, en tiendas, o sea, venta online. También es cierto que si partes de un 1%, puedes crecer hasta el 1000, que al final pues prácticamente no es significativo. Eso una. Dos, nosotros crecimos un 400, pero por ejemplo, sé que la denominación de origen Valdeorras creció un 1300%, ¿no? Claro, partiendo de volúmenes muy bajos, pues cuando partes de volúmenes muy bajos el crecimiento es mucho más alto. También es cierto que ellos tienen menos presencia, si quieres, en el canal de la alimentación, con lo cual el consumidor al final lo que tiene que hacer es buscarlo y lo busca a través de online. Vale, la siguiente pregunta que te quería hacer, y esto va a ir ligado con la respuesta que te pueda dar luego Jorge Juárez, que viene en representación de una empresa que se llama Soya, que está especializada en realidad aumentada, realidad virtual, ¿de acuerdo? Y de Faustino Patiño, que está en el ámbito de la arquitectura, y Diego en el ámbito de la ingeniería. La siguiente pregunta es, habéis mencionado el tema del enoturismo, ¿vale? Entonces, a lo mejor... con el enoturismo sí se permite guardar más ese distanciamiento social que se requiere para acceder a un restaurante, pero que un restaurante, por motivos obvios, es complicado, difícil guardar 3 metros de distancia, cuando a lo mejor el local son 150 metros. Entonces dices, tú, joder, con 150 metros, si tengo que guardar 3 metros de distancia con el vecino de al lado de la mesa, pues resulta que paso de tener 25 mesas a tener 12. Entonces, con 12 mesas, y si solamente lo puedo tener al 50%, es que no cubro gastos. Ni siquiera. Entonces, ¿de qué manera el enoturismo puede ser, pregunto, una tabla de salvación para las bodegas, tanto pequeñas como para las grandes? Y lanzo también la pregunta para que Jorge pueda explicar de qué manera puede ayudar a empresas, por ejemplo, como la de Queco, jamones de conservas de cambados, o a una bodega cualquiera, en este caso de denominación de origen Rías Baixas, para, bueno, pues para lograr aumentar esa experiencia de usuario, más allá de lo que planteabas tú de hacer una cata online, cada uno desde nuestra casa, por así decirlo. Vamos a ver, el enoturismo, entendemos que el enoturismo es presencial. Entonces, el enoturismo lo que quieres tú con un enoturista, lo que va buscando es pues un momento de satisfacción, si quieres, por visitar algo que no conoce, una experiencia, que al final eso es el enoturismo, para conocer pues, un proceso de un producto que le gusta. En este caso es el vino. Entonces, pues, la gente quiere visitar, y sobre todo las bodegas más visitadas son aquellas que son más conocidas, o aquellas que te dan pues, unas posibilidades diferentes, ¿no? Pues aquí te puedes ver, no lo sé, pues Jerez tiene muy desarrollado como denominación de origen el enoturismo. Esto Penedés lo tiene muy desarrollado, no nos olvidemos que en Penedés pues tienes todo lo que son el grupo de bodegas
esto pues de Codorníu, Freixenet, que son bodegas pues ya centenarias, etcétera, etcétera. Rioja tiene muy desarrollado el enoturismo. Nosotros, yo creo que Rías Baixas estamos en todo lo que es el panorama de enoturismo de España, pues somos la número 7. Tenemos aproximadamente unas 120.000, o tuvimos en el año pasado unas 120.000 visitas que estuvieran contabilizadas. Probablemente haya más número, pero que hubiera una contabilidad sobre ellas y con encuesta, etcétera, etcétera, pues fueron 120.000 personas. Una denominación como Jerez, pues tuvo aproximadamente unas 300.000, ¿no? Solamente una bodega en Jerez, que es González Vías, es una bodega preciosa, no es por hacer publicidad, pero merece la pena visitarla, pues yo creo que al año recibe aproximadamente entre 150 y 200.000 visitas. Con lo cual, todo lo que sea que el visitante no disfrute de esa visita es lo mismo que decía del restaurante, ¿no? Entonces, eso lo que estás haciendo es creando una sensación negativa sobre ese vino y sobre esa bodega, con lo cual entiendo que hasta que no tengamos claro, o hasta que las empresas no tengan claro, o las bodegas no tengan claro cómo tienen que ser esas visitas y no hayan incorporado, implementado una serie de medidas de seguridad, etcétera, etcétera, que imagino que pasarán por hacer grupos más reducidos, pasarán pues, por un distanciamiento, pasarán por reducir a lo mejor las visitas a zonas donde haya espacios amplios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, pues hasta que no tengamos claro eso, yo creo que el volumen de visitas se van a reducir. Vosotros pensar que para nosotros una visita no turística es un complemento a la venta del vino. ¿Por qué? Porque cada visitante, además de recibir información directa de las personas que están elaborando ese vino, pues tiene la oportunidad de catarlo, tiene la oportunidad de comprarlo, tiene la oportunidad incluso de tener más información de cómo se ha pues, constituido la bodega, de cómo es la empresa, si es una empresa familiar, etcétera, etcétera, cómo se elaboran los vinos, de dónde salen las uvas. Incluso hay bodegas que te permiten pues, vendimiar o te permiten participar en actividades relacionadas pues, con la elaboración de vinos o con la propia los trabajos en el viñedo, ¿no? Por eso tanto, es fundamental. Pero es fundamental, pero también es cierto que lo primero que tenemos que tener es seguridad y garantías de que el visitante lo va a pasar bien, va a disfrutar y va a estar cómodo. Jorge, ¿cómo puede la realidad aumentada virtual, la tecnología que hay a día de hoy, cómo puede ayudar a una empresa bodeguera como alguna de las que represente Ramón o para qué, cómo puedes ayudarle para, pues eso, para que el cliente siga percibiendo las mismas sensaciones y que pueda además, bueno, pues seguir participando de una manera social con lo que he ido haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, lo primero de todo, me gustaría saludar personalmente a Ramón, que nos conocemos hace algunos años, de la época mía en la Escuela de Negocios de CaixaNova, y él participó como tribunal de algún proyecto por aquel entonces. Gracias de nuevo, bueno, y un placer volver a verte. Bueno, es que tengo un montón de cosas apuntadas, porque han sido vuestras intervenciones muy buenas todas y con datos que... Perdona un momento. Entramos ya en una fase de diálogo, ¿vale? Entonces, me gustaría, por favor, Jorge, que tú ampliaras toda esta información. Luego me gustaría pasar a los constructores e ingenieros para que explicaran a lo mejor de qué manera esa bodega puede reconsiderar el traer la facturación a través de esas visitas enoturísticas, porque tienen espacio más que de sobra donde meter gente. Disculpa, Jorge, la interrupción. No, por eso. Me voy a meter en varias cosas. La primera, a nivel de ventas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, le hemos hecho un trabajo, aunque no ha podido ser inaugurado, porque iba a ser en estas fechas, a las bodegas de Oimbra, que conocerá Ramón. Son varias bodegas pequeñitas, 7 o 8 bodegas pequeñas, donde en la etiqueta de cada botella, esa etiqueta está digitalizada, se proyecta con una cámara reaumentada y ahí se cuenta varias cosas. Hay historias de las bodegas, hay lo que es el tema de lagares rupestres, que si conocéis Oimbra o la zona, sabéis que, bueno, han sido más o menos descubiertos de época romana, y ahí está digitalizado como una especie de desarrollo que parece un juego, pero está digitalizado de una forma muy personalizada para que entiendan cómo los lagares rupestres, las bodegas de aquellas épocas. Y después también tiene la conexión a aquellos que tienen el canal online, ¿vale? A su web, poder ver los precios e incluso
no todos lo tienen implementado, pero podrían ser ya comprar directamente sobre esa proyección. Entonces, esto es trasladable a cualquier bodega, es trasladable a cualquier conservera, es decir, donde su packaging, donde nosotros podemos ir aprovechando el packaging, puede ser sin él, pero aprovechando su packaging le podemos dar más información de la historia de la conserva, de la conservera, de todos los productos que tengamos, composición, posibilidades de recetas. En el tema y vuelta a las bodegas, y en cuanto al enoturismo, realmente digo que evidentemente las visitas tienen que ser físicas, pero, y voy a poner un pero, se puede hacer un previo en realidad virtual donde yo puedo caminar por la bodega, puedo ver, y es muy inmersivo. Eso no quiere decir que lo sustituya, ¿eh? Yo siempre digo que lo físico y lo digital tienen que ir de la mano. De hecho, la transformación digital es la transformación de las personas. A mí me gusta poco hablar de transformación digital y sí de transformación humana. Pensar que vivimos una época diferente donde lo digital nos ayuda a hacer otras cosas, a tener esas experiencias más inmersivas. Por eso nuestra tecnología sí que es más visual. A mí me gustaría, en otra ocasión, tener una posibilidad de enseñaros vídeos de cosas que estamos haciendo o de gente que está haciendo estos temas. Y con respecto antes que decía Yago, el tema de que las sensaciones y demás, a ver, hemos llegado que la tecnología, hay una empresa en Lugo, una startup muy basada en el tema de la Universidad de Santiago, se llama Taste Lab, que trabaja y mucho en el tema sensorial, olfato, gusto y tacto. Es decir, desde el punto de vista tecnológico se ha avanzado mucho en distintas posibilidades. Puedo llegar a tener lo que hace Inditex en sus tiendas. Pone olores según una tienda. No es Uterque, da igual Zara, hay olores que dicen, ¿qué huele aquí? Pues está pensado la música, está pensado todo lo que se pone, porque tiene unas sensaciones. Por eso lo de experiencia de usuario, el Customer Experience, ¿no? Todo ese Customer Experience viene de todo esto. Y además está, en muchos casos, digitalizado. ¿Cómo? Pues con distintas técnicas, con distintas tecnologías, tanto de inteligencia artificial como lo que hacemos nosotros de realidad aumentada o realidad virtual, y eso sí está, es lo bueno que tienen las grandes, pero bueno, las pequeñitas, unidas a través, por ejemplo, de los consejos reguladores, pueden hacer muchas cosas. Yo creo que el consejo regulador o cualquier organismo parecido, creo que juega un papel fundamental en temas de negociación y demás. Yo que viví la fusión de Continente Carrefour dentro del Continente, con lo cual conozco los grandes centros comerciales, la famosa compra por impulso, las famosas ofertas que hay en medio de los pasillos, eso tiene que desaparecer, porque si no, no facilita los pasos. Pero ¿cómo mejoro tal? Pues la llamada de atención a mi móvil, porque estoy conectado con un beacon con Bluetooth y me llama la atención un determinado producto. No me quiero enrollar porque hay muchas posibilidades, la tecnología es muy amplia, pero creo que con vuestra ayuda a nivel de arquitectura, de ingeniería y demás, creo que los nuevos espacios tienen que ser sostenibles y seguros. Pero yo creo que la palabra sostenibilidad y también incluye, hoy por hoy, y lo decís todos, la palabra seguridad, y eso es muy importante, ¿no? El otro día, aprovechando un poco lo que comentabas tú, y un poco también al hilo del tema de las experiencias enoturísticas, ¿no? Escuché en la radio y leí un par de artículos sobre cuál va a ser la deriva vacacional de mucha gente, ¿no? E incluso vacacional y vital, ¿no? Porque va a haber mucha gente que también se va a elegir empezar a escoger viviendas unifamiliares fuera de la ciudad, etc. Y se habla de que va a haber un repunte muy grande en lo que es el turismo pues, rural, la utilización de campings rurales, autocaravanas. Digamos que se va a potenciar de alguna manera lo que es el campo, ¿no? Y en Galicia, pues de eso tenemos, y bastante. Entonces, creo que como en el 2007, pues muchas empresas, muchos negocios se tuvieron que reorientar hacia sectores que eran bollantes en ese momento y que no se vieron muy afectados. Creo que ahora nos debemos de enfocar a lo mismo, es decir, tenemos que buscar la oportunidad. La oportunidad pues, no va a estar evidentemente a lo mejor en una tienda pequeña que venda ropa. Seguramente sea esa y un bar los más afectados, pero a lo mejor pues, es una oportunidad el poder pues, innovar en establecimientos turísticos. Y los más pequeños, si son los que mejor innovan, quizá den con mejores soluciones que los grandes, ¿no? Bueno, creo que hay que apostar por experiencias de ese estilo, en cuanto a experiencias y en cuanto a nuevos negocios.
nuevos emprendimientos. Sí, Jorge. Santiago, me quedó una cosilla en el tintero antes, en la primera y en la segunda intervención, porque estamos hablando siempre del que está como físicamente para que se adapte al online, ¿no? Pero no hemos hablado, y la experiencia y el dato es interesante, de la gente que es, o sea, empresas que son nativas digitales, caso de Hawkers, por ejemplo, de las gafas, es nativa digital, ¿vale? En el canal online y demás, pero ya tiene tiendas físicas, entonces en la calle Real en Coruña tiene una tienda física, ¿vale? Bueno, pues esto, hay un dato, voy a leerlo para no fallar, es que todas estas tiendas nativas digitales que pasan a ser físicos incrementan un 37% sus visitas físicas de los códigos postales cercanos. Es decir, si yo estoy en el 15.003, el 15.004, el 5, el 6, bueno, los más cercanos, incremento un 37% mis visitas, porque primero me viene a ver online y luego se acerca a mi tienda física. Por eso yo creo que es bidireccional, es decir, no pensemos solo que el físico se tiene que pasar online, que evidentemente, sino que el nativo en muchos casos, no todos, ¿vale? Saca ventaja de la presencia física, ¿vale? Entonces, por eso me quedó antes en el tintero y me gustaría destacarlo. Sí, bueno, eso realmente, no sé si por suerte o por desgracia, ha habido otros casos, como por ejemplo ING, que era la famosa banca online, que siempre desde que salió presumió, por así decirlo, de que solamente sería online y al final acabó abriendo sucursales. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando yo te doy el dinero a una entidad, oye, quiero saber dónde puedo ir a reclamar. Es decir, siempre se tiende, bueno, pues un poquito a ese contacto físico, ¿vale? Y con el tema de Hawkers, por ejemplo, que mencionabas, y hay algunos otros casos más de tiendas que nacieron al amparo del entorno digital, por la web, y sin embargo, bueno, pues no es que hayan sucumbido, tampoco lo entiendo como que hayan sucumbido a que tengan una representación física, ¿vale? Pero yo creo que es posiblemente más reafirmarse en su modelo de negocio. Del mismo modo que muchas empresas físicas pues pueden abrir una tienda online simplemente para comunicar eso. A día de hoy, posiblemente a nadie se le ocurriría comprar un Rolex en un comercio online y todo el mundo iría a una tienda física a comprar determinados productos. Creo que pasaría exactamente lo mismo. Y posiblemente, volviendo a esa experiencia de usuario, del mismo modo, mucha gente le gustaría ir a comprar vinos directamente a la bodega, no a una tienda. O comprar, en el caso, por ejemplo, de Keko, determinados productos pues, donde se producen, no en la tienda. Puede ser una vía. Me gustaría, Tini, tú desde el punto de vista de la arquitectura, ¿cómo consideras que podrían reconducirse, por ejemplo, cuando estábamos hablando antes con Ramón, el tema de esas empresas enoturistas que mencionaba Diego también, bueno, pues que va a haber un repunte del rural, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, cuando tenemos sobre todo en Galicia, Asturias también, una gran parte, ¿no? Esa gran masa de miles de metros cuadrados, ¿cómo se puede reconducir para que el sector, no turístico, pero sí para el sector retail, que pueda seguir avanzando? Es decir, a lo mejor pudiera pasar porque muchas tiendas, en lugar de estar en las pequeñas ciudades o grandes ciudades, estén a las afueras, en pequeños, enormes parques comerciales donde puedan redistribuirse todas las mercancías? Hombre, vamos a ver, entramos ahí en otro debate. Yo solo veo complicado, si te digo la verdad. Creo que somos, pues Europa, nosotros en general, nuestro comercio está en la vía pública, no está en los centros comerciales y eso lleva, pues al que comentas tú, irnos al exterior, ¿no? Irnos a lo que es el comercio en sí, me refiero. Efectivamente, el turismo, yo creo que este año por lo menos se va a fomentar mucho, tanto el turismo local, ese turismo rural, va a tener mucha cabida. Ese enoturismo que hablaba Ramón seguramente va a tener este año, creo yo, que va a tener bastante cabida, pues porque es lo que nos va a generar esa confianza que estamos hablando, esa seguridad que hablaba Carlos antes. Entiendo que la vamos a tener un poco en esa cercanía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que que sí, que van a ir por ahí un poco los tiros. Y una pregunta, a propósito de esa cercanía, eso es una pregunta
bueno, una pregunta, opinión, ¿vale? Que lanzo a Ramón y a Keiko. ¿Que habría la posibilidad de una alianza entre empresas complementarias, ¿vale? En tanto en cuanto, qué mejor experiencia de usuario tomar un vino con unos buenos mejillones o unos buenos tal. Pregunto, ¿eso hasta a día de hoy, habida cuenta de la situación actual de COVID-19, empresas como bodegueras se han planteado decir, oye, a lo mejor sería una buena idea aliarse con empresas conserveras o con empresas, no sé, de transporte marítimo para hacer determinadas cosas? Pregunto, Keiko, Ramón o cualquiera de vosotros, por favor, si quiera responder. Bueno, sí, la alianza yo creo que siempre, para este tipo de cosas, siempre es interesante. Somos, bueno, del sector de la alimentación, el sector de la bebida, y siempre son compatibles. En muchas ocasiones se han hecho muchas cosas juntos, ¿no? Siempre, desde ir a ferias, desde que bueno, aquí en la zona nuestra es una zona de bastante turismo, y siempre que viene gente pues a visitar la fábrica, viene gente del extranjero a hacer alguna cata. Es raro que esa gente no venga ya de alguna bodega, de algún sitio y que lo tomen como complemento. O sea, no vienen solo a ver la conserva, sino que seguramente, y además la mayoría le pregunta si vienen de alguna bodega cercana o te piden que les recomiendes alguna bodega donde pueden ir. Entonces sí, o sea, todo lo que sea complemento pues siempre está bien. Por lo menos esa es mi opinión, yo creo que sí. Sí, yo opino lo mismo, ¿no? O sea, que sí que realmente, hombre, yo no hablo como empresa porque no tengo bodega, pero sí como institución, y de hecho nosotros, por ejemplo, colaboramos muchísimo con Anfaco, en este caso, pues teníamos un puesto en el puerto de Vigo, pues para todas las personas que venían a través de los transatlánticos, etcétera, pues para hacerles una cata con conserva y con vino. La mayor parte de las actividades que hacemos de enoturismo, de todo lo que es promoción, catas, pues para promoción del enoturismo, etcétera, siempre pues las hacemos de la mano de Anfaco, pues porque entendemos que somos dos elementos que nos interesa complementarnos y además es un complemento perfecto. Todas las visitas que recibimos desde, bueno, pues de periodistas, etcétera, etcétera, que a lo largo del año pasan muchísimas, compradores, responsables de compras, etcétera, pues acostumbramos a aprovechar esas visitas no solamente a ver las bodegas, porque también es cierto que si no, pues hay que darles un barniz de todo lo que es el territorio, ¿no? Y en ese barniz pues también tienes que diversificar, sino también solo ver bodegas se vuelve muy tedioso y aburrido. Entonces aprovechamos pues para que visiten mercados, o sea, plazas de abastos, para que vean producto fresco, aprovechamos para llevarlos pues encambados a mariscar, por ejemplo, a recoger el marisco por la playa, ¿no? O sea, el marisco de concha, y eso es algo que les impresiona, que les encanta. Aprovechamos pues para llevarlos a conserveras, aprovechamos, me refiero, utilizamos un poco queserías también, porque entendemos que también el queso es un complemento, cárnicas gallegas también, para que vean despiece de carne, pues la ternera gallega, que son todos los productos que yo creo que al final nos dan prestigio y fama, ¿no? Creo que al final es complemento, incluso pues, con destilerías, ¿no? Estamos pensando en destilerías de aguardientes, no solamente catas de vino, sino que al final también complementarlo con otros productos que también son derivados o son subproductos del vino y que no dejan de potenciar lo que es la marca Galicia y lo que es el territorio gallego y el prestigio del producto agroalimentario gallego, ¿no? Tanto de mar como de tierra. Perfecto, pues Mejillón tenemos, perdón, con Mejillón de Galicia pues, también tenemos bastantes cosas, ¿no? Con el Consejo Regulador, pues cuando vienen, pues solemos también llevarles en un barco a visitar bateas para que vean, porque es algo que te rompe el esquema, ¿no? Que no se conoce en todos los territorios y al final tú lo que quieres es impactar a esa persona que venga, o bien por la razón que sea, o bien ya sea el enoturismo, ya sea la gastronomía, ya sea un turismo de sol y playa o de deporte o lo que sea. Lo que tú quieres es que se quede con la imagen global, no solamente de los productos, sino también del territorio, que al final yo creo que no se puede entender un producto sin entender el territorio y a su gente. Muchísimas gracias, Ramón, Keiko, Miguel, Yago, René, Faustino, Jorge, Carlos y Diego. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Creo que ha sido un parladoiro, la verdad, que muy interesante para tratar temas sobre cómo el sector retail debe reinventarse, debe aplicar nuevas
nuevos criterios, cómo debe reorganizarse y, bueno, en cierta medida, cómo lograr que a través de esta experiencia, para algunos traumática por el tema del COVID-19, pues hayamos conseguido reorganizarnos y reestructurarnos hacia, bueno, pues hacia una nueva dimensión, ¿vale?, donde podamos seguir creciendo. Reitero el agradecimiento a todos vosotros por participar hasta ahora, las 2:30. Y bueno, esperamos contar con alguno de vosotros para próximos Parladoires. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Gracias. A vosotros por invitarnos. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias. Encantado, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Luego, gracias.